Niños y niñas, después de este mal rato, no voy a tocar más el tema, quiero por favor que se detengan ahora en el chat de hablar de este tema, porque tenemos que enfocarnos en lo que realmente importa, que es la clase, ¿ya? Así que, bienvenidos a la clase 17. Hoy día, como dijo el César delante, es la segunda parte de la retroalimentación y es la más importante, porque Renato, nadie ha dicho que usted fue, por si acaso, nadie ha dicho eso. Y nadie ha dicho que fue alguien con nombre y apellido. Estoy diciendo que puede ser alguien del curso. La tía dijo que algunos de ustedes se cambian los nombres, como el Renato, pero lo hacen de una forma correcta, le avisan a los profesores, que son súper responsables en eso. Por eso llama la atención que la persona que lo hizo ingresó con un nombre que no corresponde y hizo algo que no correspondía, pero nadie ha dicho que fue alguien del curso con nombre y apellido. Todavía no sabemos. Vamos a averiguar, ¿ya? Así que damos vuelta a la página y empezamos con nuestra clase. Hoy día es importante porque vamos a ver lo que realmente nos falta, ¿ya? Así que anoten en su cuaderno y hoy día estamos a miércoles 22 de septiembre. Y el objetivo es retroalimentar contenidos estudiados de la unidad 2, parte 2, porque ayer hicimos la primera parte, y anota el título de... Está rayado la fecha. Está rayado la fecha. Miércoles 22 de septiembre. O 23, perdón. Ah, estoy súper clarita. Ya. 23. 23. Sí. Ahí. 23. Muchas gracias por ayudar. Ya, chiquillos, rapidito, porque miren que con esto que pasó, tuvimos que perder 10 minutos de nuestra clase. Ayer vimos lo que era una retroalimentación, dijimos que era aprender sobre lo aprendido e ir corrigiendo. ¿Saben qué? Yo voy a serles súper honesta, chiquillos, y no quiero tocar más el tema, pero quiero decirles como última vez que me llama la atención que haya alguien hecho eso. Porque más que mal, yo soy su profesora jefe, nos conocemos hace harto tiempo y me merezco un mínimo de respeto. Está la tía Úrsula también, que es la inspectora, entonces hay más niñas, incluso hay apoderados que también se conectan con ustedes mismos, que están al lado, entonces yo digo, qué vergüenza que tengan cosas que no corresponden, ¿ya? Si bien es una tontera que dibujaron algo de sin importancia, pero no corresponde, es una falta de respeto, es algo ordinario, es algo que atenta contra la confianza, contra las buenas relaciones y contra la disposición de una clase, porque imagínense, ¿qué ganas voy a tener yo de haber preparado la tremenda clase tanto rato, de empezar ahora? No dan ganas de seguir una clase así, porque me quedo pensando igual de que, quién podría ser y por qué lo hace y por qué conmigo, si al final uno como profe, sobre todo como profe jefe, lo único que busca es ayudarlo a ustedes. Ustedes ven, yo trabajo de lunes a domingo, incluso me han hablado a horas que no corresponden, días, no tengo horarios, yo trabajo las 24 horas del día casi, incluso me han hablado hasta las 3 de la mañana. ¿Ya? Entonces, mínimo que se merece la profesora, la inspectora, las personas que están ahí, es un poco de respeto, ¿ya? Entonces, por lo mismo, yo me voy a encargar de averiguar hasta encontrar si la persona es de este curso o fue de otro curso para que se apliquen las sanciones correspondientes, porque no corresponde hacer eso, ¿ya? Chiquillos, hoy día vamos a abordar hartos temas, pero de manera resumida, ¿ya? Ayer me di cuenta, gracias a ustedes, que me dijeron que lo que más débil tenían eran, por ejemplo, aspectos del territorio. ¿Dónde se ubicaba Grecia y Roma? ¿Ya? Algunos me mencionaron el idioma, que no lo vimos muy bien, parte de la religión, parte de la sociedad y el legado. Por lo tanto, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y además también nos vamos a enfocar en nuestras dificultades. ¿Cuáles son nuestras dificultades? Es que estamos en pleno desarrollo de la unidad 2, pero ustedes todavía siguen confundiéndose con Grecia y Roma. Esa es la mayor dificultad. Ustedes se confunden. Me dicen cosas de Grecia, pero que son de Roma, y están todo el rato confundidos. Entonces, primero que todo, vamos a esclarecer algunos aspectos y vamos a diferenciar,
¿ya? Así que vamos a poner atención, vayan tomando nota, tomando fotografías, y vamos a hacer esta retroalimentación. La próxima semana vamos a ver la pauta de evaluación de la disertación y vamos a hacer una actividad de retro. Ya hoy día vamos a ver el contenido. Pregunta entonces para ustedes. ¿Dónde se ubicaban Grecia y Roma? Me dicen el que quiera participar. ¿Dónde se ubicó Grecia? En la península de los Balcanes. Ya, excelente. Se ubica en la península de los Balcanes, o la península balcánica. Bien. Roma, como dijo la Dani, también se ubica en una península, pero se llama península itálica. ¿Ya? Muy bien. Ambos se ubican ¿en qué continente? Europa. Europa. Muy bien. Europa. Ambos, ¿por qué mar son bañados por el mar? Mediterráneo, creo. Mediterráneo. ¿Solo la Vero se acuerda de esta materia? ¿Nadie más? Había Hola, dicho profe. Mediterráneo, pero tenía el micrófono apagado. Ya, estamos súper bien. Po. Ya, Mediterráneo, ¿cierto? Ahí, súper bien. Entonces, una se ubica en una península, que es la de los Balcanes o balcánica, la otra en la itálica, cerca de en Italia, en Europa, mar Mediterráneo. Recordemos, chiquillos, que una península, yo se lo expliqué, una península es muy parecido a una isla. Esto es, vamos a hacer una vista aérea, ¿ya? Esto es el mar visto desde arriba, desde un avión. Ya, ahí están las olas, el mar. Recuerden apagar los micrófonos. Ahí está el mar. ¿Y qué es lo que pasa? Ya. ¿Qué es lo que pasa? Que la península, a gran diferencia de una isla, es que la península es una porción de tierra, pero que esta porción de tierra tiene una salida a la otra parte de la tierra, no está aislada al medio del mar, ¿ya? Por lo tanto, yo tengo ingreso terrestre, ingreso marítimo en esa época, aéreo no, porque no existían los aviones. Esto es una península. Grecia estaba en una península rodeada del mar Mediterráneo y Roma también estaba en una península rodeada del mar Mediterráneo, pero se llamaba una itálica y la otra se llamaba de los Balcanes. ¿Ya? Primera cosa entonces, tenemos la ubicación geográfica. ¿Queda clara la diferencia entre una civilización y la otra? Sí. Dos personas respondiendo por micrófono, ¿los demás están con el audio malo? Más o Porque menos. Yo no voy a ver el chat. El chat solamente es para hacer comentarios generales, no para una clase de retroalimentación, chiquillos. Sí. Ya. Siguiente Yo diapositiva. llegué un poco tarde, no entiendo. ¿Quién me está hablando? Ahí sí, Rojas. Ya, la ICI, lo que estamos haciendo hoy día es un resumen y aclarando las dudas que quedaron de Grecia y Roma. Por eso que esta clase es tan importante, porque las personas que se atrasaron o no ingresaron a clases, de alguna forma van a aprender hoy día todo lo que hemos visto en la unidad, ya, bien resumido. Entonces, ¿dónde se ubicaba Grecia? Dice que estaba localizada en la península de los Balcanes, fue floreciente en la cultura que tuvo origen hace unos 3000 años antes de Cristo, y llegó a su pleno apogeo en la polis de Atenas durante el siglo V. Acá podemos observar, chiquillos, la ubicación de Grecia, acá está el mapa. Y fíjense que acá está Grecia y tal cual como le dicen en el dibujo, está rodeada de agua, porque es una península, su ubicación, ¿ya?, del mar Mediterráneo. Mientras que Roma dice que se muestra una extensión del Imperio Romano, lograda por ahí por el año 117 a.C., y abarca toda la cuenca del mar Mediterráneo en la península itálica, acá. Lo mismo, es un territorio que está rodeado de agua, pero que tiene una salida a
el otro sector de tierra. ¿Ya? ¿Va quedando claro entonces que son bastante parecidas estas civilizaciones, pero tienen diferencias? Sí. Siguiente pregunta. ¿Cómo era la sociedad en Grecia? ¿Era igualitaria? ¿No existían diferencias? ¿Cómo era la sociedad en Grecia? Por así decirlo, era injusta. Era muy... Puta la guay, iba a hablar yo. Ya, chiquillo, de nuevo ahora con garabato. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese garabato? ¿En qué quedamos? Ya. Era injusta. ¿Qué más? ¿Alguien dijo por ahí algo? Se supone que era machista, algo así, ¿no? Era machista porque recuérdense que la mujer tenía un rol bastante invisible en la sociedad. Era injusta, era machista, era segregadora. ¿Ya? Era democrática, pero solo para los privilegiados. Exacto, era democrática, pero era clasista, o sea, solamente las clases sociales altas podían participar. Por lo tanto, era injusta, machista, segregadora, democrática, ¿y qué más? Era elitista. ¿Qué significa elitista? Que solamente las élites, las clases más altas, tenían inferencia, por ejemplo, en todo lo que era la toma de decisiones políticas, en el Estado o en el gobierno en general, ¿ya? Y en Roma, ¿era igual o era distinto? Creo que era monárquica, ¿cierto? Sí, No, pero me esa equivoco. es la forma de gobierno, estamos hablando de cómo era la sociedad. Ah, por la riqueza y por los derechos legales. Ya, vivían en derechos, ¿cierto? Pero ¿podemos decir que Roma y Grecia en la sociedad eran casi iguales? Sí. Sí, porque en Roma también existía diferencia de clases sociales, también era segregadora, también existía lo que era el elitismo, etc. Por lo tanto, en cuanto a sociedades, eran muy similares. Vamos a revisar. La única diferencia es que tenían nombres distintos en algunos casos. Por ejemplo, en Grecia la sociedad tenía este tipo de estructura, ¿ya? Primero estaban las personas que eran libres, que podían ser ciudadanos o no ciudadanos, que eran los extranjeros. Estaban las personas que no eran libres, que eran esclavos, personas solamente usadas para transporte, trabajo, etc. Y las mujeres, que eran personas libres pero no tenían derecho. Sin embargo, en la sociedad romana, por ejemplo, la clase social más alta, que era el típico señor de la película que aparece en El Gladiador o en otras, que está vestido de blanco como con una túnica roja, eran los patricios, que era la clase social más alta, ¿ya? Solamente ellos tenían derecho a voto, solo ellos, ¿ya? Porque tenían mucho poder. Luego venían los plebeyos, que era como el sector medio de la sociedad. Y por último, estaban en la última parte los esclavos. Pregunta entonces, ¿en qué se parece la sociedad romana a la sociedad griega? Que ambas eran injustas. Bien, ambas eran Que todos injustas. tenían esclavos. Excelente, ambas tenían el uso de esclavitud, ¿ya? Ambas eran Ambas machistas. esclavos, ambos eran machistas. Fíjense que solamente la posición del hombre era validada en la sociedad. Ya la mujer ni siquiera podía trabajar. Entonces, ambos tenían a ciudadanos libres y a ciudadanos no libres. Y ambos tenían a clases sociales altas y a esclavos. Se van dando cuenta que se parece mucho Grecia con Roma, pero la diferencia es que van cambiando algunos nombres y la época, ¿ya? Siguiente pregunta. ¿Cuál y cómo fue la religión de Grecia? ¿Politeísta? Muy bien, lo primero decir que eran politeístas. ¿Qué significa ser politeísta? Que creían en varios dioses. En muchos dioses. ¿Qué más podríamos decir de la religión? Existían mitos y leyendas. ¿Qué más? Habían dioses, semidioses, héroes,
En Roma, ¿cómo era la situación de la religión? ¿Eran politeístas o monoteístas? También eran politeístas. Ya. Eran politeístas, existían mitos, leyendas, la sociedad era profundamente religiosa y todo funcionaba en torno a los dioses y la religión, ¿ya? Hacían Por lo templos y tanto, sacrificaban animales. exacto, sacrificaban animales y a muchos niños. Sí, Vicente Martínez, existía el racismo, pero sobre todo con los extranjeros. De hecho, los extranjeros no eran considerados ciudadanos ni partes de la civilización. ¿Ya? Todas las personas que venían de otros lugares no tenían ningún tipo de derecho. Porque lo que buscaban, por ejemplo, los griegos y los romanos, era que sus territorios no fueran invadidos por otros pueblos. Entonces los discriminaban. ¿Ya? Entonces, tenemos, Grecia tenía una religión politeísta, los dioses griegos tenían figuras antropomórficas, es decir, aspecto humano, ¿ya? Se parecían a los humanos, los dioses comían, reían, lloraban, luchaban, pero eran inmortales. Esa es la diferencia con nosotros. Vivían en el Olimpo y se alimentaban de néctar y ambrosia, el padre de todos o el máximo de los dioses es Zeus. Y en Roma la religión también era politeísta, un culto doméstico a los sacerdotes, a los menes, que eran los espíritus de los antepasados, lares, espíritus protectores de las casas, y también existía un culto público que se hacía específicamente en colegios o lugares en donde hacían como no una copia, sino que hacían mucho lo que era una adopción a la religión griega. ¿Ya? Recuerden que Roma viene después de Grecia y le copia o también adopta muchos aspectos griegos, para que ustedes tengan en cuenta. ¿Qué idioma empleaban? ¿Qué idioma utilizaban los griegos? ¿Latín? Los griegos. ¿Cómo se llamaba el idioma de los griegos? Gracias por los aportes del chat, chiquillos. Sí, sí, chiquillos, me faltó decir Tía. que los dioses de Roma era Júpiter. Dígame. Tía, creo que ese idioma, creo que hablan ustedes, creo es que mi hermano me dice que el canón. No. No, pero igual dile que gracias, Julio. Griego. El de Roma, ¿cómo se llamaba? Latín. Vamos a ver si estamos en lo correcto. Revisemos. En Grecia existía un alfabeto y en Roma existía otro. Ya, de hecho, de ahí viene el tema de los números romanos o el alfabeto griego. No sé si ustedes han escuchado alfa, beta, gamma, delta, etcétera, etcétera. Ya, de ahí viene ese alfabeto. Tenemos acá entonces el alfabeto griego. Y los griegos hablaban en una lengua que se llama lengua griega, simple. Dice que es una lengua originaria de Grecia que pertenece a la rama griega de las lenguas indoeuropeas. El alfabeto griego deriva del fenicio y a su vez dio lugar a los alfabetos latinos, cirílicos, coptos, entre otros. Roma tiene este alfabeto, que es bastante complejo, y dice que el idioma que hablan los romanos se llama latín y se utiliza en todo el imperio. A combinar el latín con otras lenguas se formaron las lenguas del español, que es nuestro idioma, portugués, francés, italiano. De hecho, dicen que el latín es la lengua madre, ¿ya? Les voy a hacer una pregunta. Estos símbolos que tienen los romanos, si ustedes se dan cuenta, en gran parte tienen líneas rectas, ¿ya? Tienen líneas rectas, son como bastante, con las líneas bastante derechas, no hay tanta curva como las nuestras. ¿Quién cree por qué pasaba esto con las letras? ¿Por qué no tenían tantas
ondas o tanto movimiento. Y que eran más bien como más derechas, así como más toscas. De hecho, la P es como así. Bueno, esto pasaba porque idealmente cuando ellos tenían que hacer tallados o tenían que expresar su idioma o su arte de una forma escrita. Para hacerlo más simple. Exacto, porque era mucho más simple, era mucho más fácil tener que hacer un tallado en forma recta que circular. Por lo tanto, le daban representaciones más simples, ¿ya? Y siguiente pregunta, ¿qué nos heredaron? ¿Qué nos hereda Grecia y qué nos hereda Roma? Primera herencia de Grecia. La democracia. Excelente. Democracia. ¿Qué más? Los Juegos Olímpicos. Bien. Juegos Olímpicos. Tenemos avance en las matemáticas, en la Filosofía. El teatro. filosofía, teatro, excelente. ¿Y se acuerdan lo que vimos con la Ilíada y la Odisea? En la literatura, ¿ya? Y Roma, ¿qué nos hereda en la política? La República. La república, lo que nos hereda una visión en donde el poder no debe ser centralizado, sino más bien dividido, y deben existir parlamentos, deben existir otras figuras de gobierno, como en nuestro caso de Chile, República de Chile. Por lo tanto, nos hereda la república y también nos hereda deportes, nos hereda ciencia, filosofía, Monarquía. Construcciones. construcciones, arquitectura. El César me dice, pero hablemos de las diferencias. Las diferencias son bastante pocas y son las que estoy diciendo, ¿ya? En Grecia, por ejemplo, existieron unos juegos, que eran los olímpicos, que establecían tiempos de tregua entre las guerras, lo que no hacía Roma. Roma no estableció, por ejemplo, desarrollo del deporte a gran nivel, como Grecia, para poder tener como un espacio de entretención. No me acuerdo que si era en Roma o en Grecia, que tenían unas cuestiones como aros colgados como en la pared, y que ahí jugaban a tirar la pelota que pase por ahí. Sí, en los romanos. Sí, yo En vi los yo he romanos. visto eso. De hecho, en las películas aparece mucho de esto. Vamos a revisar. En Grecia podemos decir que nos deja mucho avance y investigaciones también en la filosofía. Tenemos a grandes autores conocidos como Sócrates, como Platón, como Aristóteles. Sin embargo, en Roma hubieron personajes que se destacaron por hacer investigaciones, por ejemplo, del origen del universo, teorías, constelaciones, astros, etc. Y personajes destacados como Lucrecio, Cicerón y Séneca. En el arte, los griegos, hasta el día de hoy, no dejan toda esta herencia. Si usted hoy día, o más adelante, va a Grecia, tiene la oportunidad, si estudia, le va bien y todo eso, va a poder conocer gran parte de la arquitectura. Por supuesto que hoy día existen ruinas, pero son construcciones que han pasado terremotos, erupciones volcánicas y todavía siguen en pie. O sea, piensen ustedes la calidad de la arquitectura que tenían ellos para que estos edificios o construcciones tengan más de 3000 años de antigüedad. Dice que los griegos nos dejaron un legado o herencia que ha influido decisivamente en el arte. Sus valores fueron asimilados por Roma y han pervivido hasta nuestros tiempos. Ellos buscaban siempre el equilibrio y la perfección, ¿ya? Siempre buscaban la belleza del cuerpo, no como andar dibujando cosas, por ejemplo, ver el cuerpo, los genitales como algo ordinario, como algo malo, algo oscuro, no. Ellos buscaban la belleza, la armonía, el cuerpo humano tal cual como es, con sus partes íntimas, con todo lo que compone un cuerpo. Ellos lo veían de una forma libre, bastante femenina en las mujeres, y siempre fue así. Esta misma idea la copia y la replica Roma, ¿ya? Ellos se destacan con su arquitectura y también con la pintura en vasijas también, u otras obras de arte.
¿Cuáles habrán sido los ideales de Grecia y de Roma? El principal de los ideales de Grecia fue la libertad y la democracia. Recordemos que la democracia, chiquillos, nosotros, por ejemplo, la vamos a vivir el 25 de octubre con el plebiscito del apruebo o del rechazo, donde se está llamando a la ciudadanía a votar si aprueba o rechaza una nueva constitución política. Esto viene de Grecia, ¿ya? Y eso se llama el ejercicio de la democracia. Tener la posibilidad de yo votar y elegir a quienes me gobiernan. La democracia y la libertad fueron los aportes más importantes de la cultura griega al pensamiento político. Grecia permite la libertad de pensamiento y la expresión política. Roma dice que cuando luchaban lo hacían en nombre de sus dioses y creían que mientras más luchaban, más cerca de los dioses iban a estar. Y ellos pensaban que los dioses estaban todo el rato mirándolos. Su tarea era expandir el imperio y civilizar a los otros pueblos. Por ejemplo, ellos tuvieron muchas pugnas con pueblos bárbaros, que eran pueblos que venían de otros lugares, como el Oriente, por ejemplo, como yo les contaba de los hunos, y tenían constantes pugnas, ¿ya? En Grecia quería hacer más estudio, creo que sí, en Grecia se desarrolló mucho lo que fue la astronomía, las ciencias, y en Roma, ahí está, hay una buena reflexión del César. En Roma se puede ver como una tendencia mucho más militarizada, ¿ya? En Grecia igual, pero ¿qué es lo que pasa? Que en Grecia solamente existían estados como más específicos en esta área. En Roma era como todo el imperio. Y Roma efectivamente quería más poder. Ellos como llegaron a ser un imperio, los imperios tienen una característica de, como de conquista de territorio, ¿ya? Ellos lo único que buscaban era expandir su territorio, o sea, abarcar todos los lugares que estaban a sus alrededores. Por eso que se le denomina imperio, ¿ya? No es que hayan sido enemigos Itza, lo que pasa es que ellos no lograron en gran parte toparse en el tiempo. Ahora vamos a revisar. Cronología. ¿En qué tiempo existieron? Recuerden que estamos haciendo un repaso porque esto ya lo hemos hablado. Grecia existió primero. Grecia existió primero y se establece, bueno, igual en esta línea de tiempo dice que ambos comienzan aproximadamente en el 700, pero hay investigaciones que establecen que Roma parte un poco después y termina después, ¿ya? Acá nos podemos dar cuenta que terminan en distintos periodos, del 700 al 31 después de Cristo y del 700 al 476 después de Cristo. Roma estuvo más tiempo que Grecia, duró mucho más tiempo como civilización, ¿ya? Pero acá este 700 es debatible, porque sí o sí Roma viene después. No sé por qué justo no me di cuenta, pero esto es antes. Perdón, este es un poco antes. Grecia tiene una división de 3 etapas, de 5, pero coloqué solamente las 3 más extensas, la arcaica, la clásica y la helenística, y Roma, la monárquica, la republicana y la imperial, que es la última fase del imperio. La monarquía, exacto, es de Roma, no es de Grecia. Recordemos que la monarquía es cuando hay reyes a cargo de un gobierno, ¿ya? Chiquillos, hasta acá, ¿hay alguna duda? Hemos revisado hartas cosas, hemos resumido hartas cosas acá. Ninguna. Profe, ninguna duda. tengo ninguna duda. ¿Ninguna duda? Ninguna, profe. Ninguna. No. Ninguna. ¿Cómo se llama el idioma de los romanos? Porque si no hay ninguna duda, debo dar por concluido de que todos El latín. les quedó claro. Ya. Yo te decía el griego. Dije Helen. Conozco solo una Helen. Agustina López. Nómbrame
un legado o una herencia que nos haya dejado Grecia. Profe, no lo he hecho bien. ¿Algo que nos haya heredado Grecia? Profe, ¿Sí? no la escucho bien. ¿Qué era lo que tenía que nombrar? ¿Un legado de que no hay Roma o Grecia? Algo que nos haya dejado Grecia. Yo sé. La democracia. Ya, excelente. Otro legado, Helen. Matemática, literatura. Muy bien. Benjamín Santander. Nómbreme, Profesora, nómbreme los 3 periodos que se dividió Roma. 3 periodos. Ah, ¿qué? Pero es que fue a buscar un paquete que recién vengo llegando. Ya. Los 3 periodos que se dividió Roma, ¿quién los puede decir? Monarquía, república, imperio. Excelente, muchas gracias. Constanza Moreno, ¿me puede decir un aporte que nos haya dejado Roma? Aporte cultural me refiero, Fernando. Aporte cultural, político, artístico. ¿Sí? ¿Sí puede servir la escritura? Ya, ¿no está la Constanza Moreno? Parece que está ausente. Isi Castro, ¿me podrías decir, por ejemplo, cómo se llama el dios más importante de Grecia? ¿Y cómo se llama el dios más importante de Roma? Ya, Fernando Zúñiga, dígamelo usted. Ya, Zeus en Grecia y en Roma se llamaba Júpiter. Muy bien, Itza. Pregunta para la Nicole González. Por último me lo escribe por el chat. ¿Dónde se ubicaba Grecia? Solo la Nicole responde. En la península, me confundo con el nombre Vamos, Balcánica. Equita. La Muy pregunta bien. Excelente. Fabricio Vázquez, usted que está hablando por el chat, ¿dónde se ubicó Roma? Solo Fabricio responde. ¿Dónde se ubicó Roma? Fabricio, ya, en el continente europeo, en la península y itálica, excelente. Renato Pascual, ¿cómo se llama el mar que baña a Grecia y a la vez también baña a Roma? Porque está en el mismo continente. Renato, ¿cómo se llama ese mar? Yo, Ya. profe. Gracias, Marco. Mediterráneo. Dafne Rosales, ¿cómo se llama la clase social más alta de los romanos? Dafne. Patricios. Muy bien, excelente. Ya, Renato, pucha. Y la última pregunta, porque ya estamos justos en el tiempo, la va a responder el Eduardo San Martín. Nómbrame una diferencia. No, nómbrame una similitud en las clases sociales entre Grecia y Roma. Una cosa en que se parezcan. ¿Una similitud? ¿Sí? ¿En qué se parecen? ¿Qué cosa tienen parecido Grecia y Roma en la sociedad? Tienen parecido... ¿Se escucha? Sí, se escucha súper bien. Ah, ya. Tienen parecido como en la religión, creo. En la sociedad, acuérdate, ¿en qué se parece la sociedad griega? En que habían libres ciudadanos
y había no libres ciudadanos, ¿sabes? Bien, algo quedó, ¿cierto? Bien. Y por último, se lo voy a preguntar a alguien que no haya escuchado. Isi Rojas, está levantando la manito. Ya Isi, tú, una pregunta, ¿por qué crees tú que es importante estudiar Grecia y Roma si pasó hace tanto tiempo y nosotros estamos acá en Chile, estamos súper lejos? ¿Por qué será importante? ¿O por qué es necesario? Isi Rojas, ¿aló? Parece que no está. Dani, ¿por qué será importante estudiarlos? Porque nos deja el legado como la democracia y la república. Excelente, muy bien, porque en el fondo nosotros, nuestra identidad está construida en base y en los cimientos de civilizaciones antiguas, como Egipto, India, China, aunque estemos lejos. Somos generaciones que nos hemos ido construyendo en base a ellos. Y por último, César Domínguez, ¿en qué se parece Chile a Roma? ¿Qué cosa diga que no escuché? ¿En qué se parece Chile a Roma? Chile-Roma. Chile a Roma, ¿en qué se pueden parecer? ¿Tenemos esclavos nosotros o no? No. Ya, entonces, ¿a qué se parecen? Es que diría democracia, pero no, porque ya está muy utilizado y no. O la democracia Esto. de Grecia. ¿En qué se parece Chile a Roma? Andáis cerquita. O nómbrame una diferencia. ¿En qué se diferencia Chile a Roma? Que aquí al menos tienes derecho a voto, no hay esclavos, también aquí no hay guerra, no tienes que, no andan con la creencia de dioses para tener su aprobación y aquí no se sacrifica gente. Excelente, súper bien. Y la Vero que quiere responder, por supuesto. Vero, exacto, nos parecemos a la República y en los poderes del Estado, muy bien, en un congreso. Bien, Itza. Ya, chiquillos, llegamos a nuestro fin, así que gracias por la participación. Era una muy buena clase, lamentablemente fue teñida por un mal momento. Está el tío Osvaldo.